le vamos a dar entonces a nuestros amigos Ulises, nuestro amigo José, el control de la presentación para que puedan ellos hacernos su presentación. En realidad les agradecemos ya de antemano que, digamos, tengan esa generosidad de poder compartir sobre todo el conocimiento aplicado. Lo que hemos dicho siempre, ¿no? Es acá el conocimiento que realmente vale es el que se aplica en la cancha, o sea, en la realidad, ¿no? Y ellos nos van a mostrar ahorita un proyecto real, financiado por el banco, financiado por el Estado peruano, y nos van a mostrar realmente cómo han gestionado y los resultados, sobre todo, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, Ulises, por favor, tienes el escenario a tu disposición. Buenas noches con todos, un gusto. Soy Ulises Cardeña, recuerden, un amigo para ustedes, un fiel servidor. En esta ocasión me toca presentar al inicio, que va para esta ponencia, es a mi colega, amigo de la universidad, José Mendoza Pumapillo. Un poquito para comenzar, nos conocimos en el 2010, justamente para difundir las buenas prácticas de la gerencia de proyecto en la Universidad Nacional del Callao. En esos tiempos me dice, oye, hay una sección estudiantil que difunde la gerencia de proyecto del PMI, y vamos a hacerlo acá en la Universidad, Ulises. Perfecto, hagámoslo. Yo en forma paralela estaba en la SUNAT, en la Unidad de Planeamiento Estratégico. En ese entonces futurizábamos hacer proyectos y miren, en un corto tiempo lo estamos desarrollando. En esta ocasión vamos a mencionar cómo se desarrolló la formulación, la evaluación y la viabilidad de proyectos de inversión pública en aspecto de infraestructura educativo. ¿Qué quiere decir? Que el PRONIET regular formuló el programa de inversión y también desarrolló gestión de convenios para la mejora de la calidad de instituciones educativas que están en riesgo. Ante ustedes se va a presentar José. Por favor, José, bríndanos tu presentación. Y yo voy a partir con la gestión de convenios. Genial, muchas gracias Ulises, y nuevamente gracias Eddie y al equipo de Gestión Total y a todos los invitados por esta amable espacio para difundir los grandes avances que tenemos como país, ¿no? Como Perú. Bueno, ustedes queríamos iniciar con un pantallazo de un proyecto que ya posiblemente se va a ejecutar en estos próximos años, entre el siguiente y el subsiguiente, digamos, como modalidad gobierno a gobierno, ¿no? Con el gobierno inglés. Entonces, digamos, es parte de un gran trabajo de mucho tiempo que hemos hecho desde la formulación, y nada, estamos para eso, para aportar. Este es un colegio, institución educativa ubicada en el distrito de San Juan del Lurigancho, uno de los distritos más poblados de Lima, ¿no? De Lima Metropolitana. Entonces, bueno, me presento. Soy José Enrique Mendoza Pumapillo, soy licenciado en Economía, tengo un magíster ya por sustentar en Gestión Pública, una especialización en Proyectos de Inversión Pública por la Universidad del Pacífico, y también no solamente veo educación, sino también el sector de innovación. Por ahí escuché también un comentario. Tengo una especialización en Diseño y Evaluación de Políticas de Innovación por la Universidad de las Naciones Unidas, con Maastricht University, ¿no? en Países Bajos. Y algo más vinculado al BID, bueno, actualmente trabajo en un programa de inversión financiado por el BID, y también he sido becario en BID Perú, ¿no? Para un programa, una pasantía. Esta primera parte la manejo yo, que es el programa de inversión, y la siguiente con Ulises, que nos va a hablar de la gestión de los convenios, ¿no? Bueno, acá iniciar con una gran, llamémoslo, paradoja. Esto per se no es un proyecto de inversión, sino es un programa, y como se conceptualiza, un programa es un conjunto de proyectos y otras actividades que en conjunto van por un solo objetivo común, ¿no? Esta definición también ha sido acogida por el MEF, por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, y lo que implica es que un programa de inversión está compuesto por proyectos de inversión, por inversiones que no son inversión, como rehabilitación, mejora, ampliación, por proyectos piloto. También nos permite algo muy importante, ¿no? Testear proyectos piloto, estudios y componentes de administración, de intervención relacionadas justamente al objetivo común de este programa de inversión, ¿no?
Tres características fundamentales de un programa de inversión, ¿no? Como proyecto también es una inversión temporal, propone solución a una o varias problemáticas y finalmente este programa de inversión debe generar beneficios adicionales con respecto de que se ejecute solamente un proyecto individual, ¿no? Entonces, a eso es lo que vamos a abarcar en este programa de inversión. Como tal, también mencionar también a nuestros compañeros de otros países que a nivel del marco de inversión pública nacional, tenemos 3 etapas para un perfil de proyecto o un perfil de programa de inversión. La primera etapa es la identificación, la segunda la formulación y evaluación, y finalmente concluye con un resumen ejecutivo y unos anexos, ¿no? En específico, para ver la parte más práctica y la parte más aplicativa, ¿no? Vamos a mencionar en esta ocasión la parte del diagnóstico situacional actual, es decir, por qué nace este programa, y una estructura de marco lógico que viene desde objetivos, fines y medios, ¿no? Un árbol de causas y efectos que seguro lo han escuchado, o que se asemeja a una, digamos, matriz de Ishikawa, ¿no? En el tema de formulación y evaluación vamos a hacer un tema clave también, que es cómo se estructura los componentes de este programa de inversión, cómo se organiza y cómo se va a gestionar. La evaluación social, cómo se evalúa un programa de inversión, si es, digamos, realmente rentable o costo-beneficio prominente. Y la matriz de marco lógico, que también es una metodología, creo que latinoamericana. Finalmente, las conclusiones recogen parte de tanto las 2 primeras secciones, ¿no? Entonces, parto porque este programa se denomina Mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas de educación básica regular en situación de riesgo en Lima Metropolitana. Denominamos educación básico regular a inicial, o bueno, el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, ¿no? Y si ustedes lo quieren buscar en el Banco de Inversiones de Perú, lo pueden encontrar con este código, ¿no? Digitando este código solamente podrás encontrar el programa de inversión. Este programa como tal tuvo una duración de aproximadamente 7 meses, lo cual fue muy ágil, partiendo que este programa viabilizó 59 proyectos de inversión pública, ¿no? Y además de 2 componentes adicionales que lo vamos a mencionar posteriormente. Se inició en septiembre de 2019 y se culminó en abril de 2020, ¿no? La viabilidad de este programa se hizo en enero del 2020, dado que en el marco de nuestras políticas nacionales en inversiones, se puede aprobar un programa de inversión a partir de un poco más del 50% del presupuesto total. Y acá es clave porque con este programa de inversión, como lo vamos a ver más adelante también, tiene un alcance de más de 900.000 estudiantes y una inversión de más de 1.800 millones de soles, ¿no? O sea, es una inversión inédita a nivel nacional. Siempre, digamos, cuando uno parte de un programa de inversión o un proyecto de inversión como se menciona, tiene que tener una base fundamental, un modelo conceptual, ¿no? A nivel nacional, este modelo conceptual se encuentra en el documento prospectivo del sector de educación al 2030, en donde tiene 4, digamos, segmentos. Una de ellas la calidad total, la otra el aprendizaje, la otra la gestión sectorial y finalmente la infraestructura. Nosotros acá como, digamos, programa que invierte, que interviene en infraestructura, nos cogemos principalmente de este segmento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere digamos, qué nos menciona este documento prospectivo? Que hay que tener aulas en buen estado, con servicios básicos, adecuados, y desde luego tener acceso a internet, digamos, eso es lo básico que debería tener cualquier escuela a nivel nacional, ¿no? Acá pudimos capturar una foto referencial, ¿no? De donde no deben estudiar nuestros niños, ¿no? Y jóvenes. Esto es lo peor que puede haber, y de hecho es el eje fundamental del cual nosotros abarcamos, ¿no? Que nuestros estudiantes, niños de inicial, primaria y jóvenes de secundaria pueden estudiar en un lugar, en un local educativo seguro, de calidad, y que no tenga riesgo pues a que desarrolle algún tipo de rajadura o hasta derrumbe y finalmente causar la muerte, que eso es lo que no se quiere. Entonces, por ese eje fundamental es que se interviene, digamos, en estos segmentos, ¿no? Nosotros tenemos un documento que se llama el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025, en el que nos dice que la brecha en este tema de infraestructura es más de 100.500 millones de soles, ¿no? Es un trabajo elaborado por el Banco Mundial. A nivel nacional tenemos 54.000 locales escolares,
solamente en Lima Metropolitana abarcamos casi el 3.5%, ¿no? Y un dato también importantísimo es que solo 2 de cada 10 alumnos de la educación básica regular, es decir, iniciativa y secundaria, estudie en una institución que cumple con estándares de calidad, ¿no? Entonces es algo que también nos invita y nos llama a que este sector, ¿no? Tiene mucho por trabajar y mucho por aplicar, ¿no? En especial nosotros llamamos riesgo, una institución educativa en situación de riesgo, a aquella que tiene un ratio de demolición mayor o igual al 70%, ¿no? Es decir, que la infraestructura se encuentra expuesta a muy alto riesgo de colapso, ¿no? Entonces es ahí a donde este programa de inversión apunta, ¿no? Porque de hecho, como les mencionaba, tenemos una brecha casi del 80% de locales educativos a intervenir, pero desde luego no nos alcanza todo el dinero del mundo y tenemos que priorizar, ¿no? Entonces priorizamos esto. Entonces, en lo que concierne al, digamos, un poco al modelo lógico de este programa de inversión, partimos de un objetivo principal, es que nuestros estudiantes sean atendidos en instituciones en condiciones seguras, ¿no? Y para esto abarcamos 3 componentes, ¿no? Un componente de la propia infraestructura per se, un componente de un sistema de gestión de información y un tercer componente de la parte de mantenimiento. De hecho, tuve la oportunidad de escuchar otras ponencias también de Gestu y creo que esta es una de las preguntas más recurrentes que han habido y sé que también lo va a haber acá, así que vamos a estar prestos a escucharlos y ahondar más en el tema, ¿no? Finalmente, lo que busca, o el fin último de este programa, es que los estudiantes mejoren su calidad de enseñanza, su calidad de aprendizaje, ¿no? Que cuenten con mejores niveles de aprendizaje. Y eso, desde luego, tiene una medida que también lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cómo hemos priorizado estos 60 locales escolares? A partir de 3 etapas. Uno, a partir de un ordenamiento de locales educativos. A nivel nacional, el sector de educación tiene, digamos, un ranking nacional de todos los colegios, los 54.000 colegios que les indicaba, en los cuales se prioriza a nivel de, principalmente, riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que pueda tener esa institución educativa de colapso, ¿no? Entonces, se inicia por un primer ordenamiento a través de que estas instituciones educativas tengan saneamiento físico-legal, que es, digamos, un documento importantísimo para empezar a intervenir el local educativo, que, digamos, la unidad ejecutora de este colegio, para la mejora de este colegio, sea de un gobierno nacional, es decir, que sea del sector del Ministerio de Educación, porque a nivel Perú, digamos, tenemos 3 entes que intervienen en la mejora de la educación, ¿no? Que es el propio Ministerio de Educación, el gobierno regional y, digamos, la municipalidad o el municipio, ¿no? Entonces, nosotros como sector, como propio ministerio, abarcamos solamente los que competen al gobierno nacional. Desde luego que estén dentro del grupo de riesgo y que tengan más de 1000 alumnos, ¿no? Nuevamente para un poco segmentar, digamos, todo el espectro que tenemos de colegios, ¿no? Y también los que estén priorizados, pues, por tanto las UGELES, que son nuestras y las DREL, digamos, que son nuestras principales entidades que tienen un trabajo muy directo con los colegios, ¿no? De esto, por ejemplo, tenemos 27 locales escolares, tenemos otros 27 a partir de proyectos priorizados que ya tenían compromisos asumidos, y los últimos 6 fueron a través de un ordenamiento e inspección en campo, ¿no? Porque de hecho, la base de datos que tenemos a nivel nacional, este ranking de los 54.000 locales escolares, tienen información a partir del 2015 en adelante, así que igual se tiene que ir, digamos, in situ para explorar si realmente es lo que nos dicen, ¿no? Y en resumen, estos son los locales escolares. Un poco voy a hablar de 60 y de 59. Lo que sucede es que, digamos, en el último tramo, ya en los últimos 15 días antes de viabilizar este programa de inversión, resulta que un colegio se nos cayó, ¿no? Por motivos justamente de saneamiento. Entonces, por eso solamente fuimos en este programa con 59 locales escolares. Y está distribuido de esta manera, digamos, en el mapa que ustedes pueden apreciar en la derecha, es, digamos, el mapa de Lima Metropolitana. Y los colegios principalmente
están intervenidos en un poco Lima, un poco más, no tanto periferia, que son los más alejados, pero sí los más cercanos al centro y ni tanto al periferia, ¿no? Entonces son 59 locales escolares, son más de 900.000 estudiantes que se van a beneficiar a través de esta intervención y la inversión como tal es más de 1.800 millones de soles. Respecto al componente de sistema o de gestión del sistema de información, pasa algo fundamental también. Dos temas. El primero es que, digamos, a través de este programa de inversión, lo que nos permite es hacer mejoras sustanciales, no solamente a los colegios que vamos a intervenir, sino también a la propia institución. Y aprovechamos este espacio de programa de inversión para poder hacer las mejoras pertinentes en cada área que implique un proyecto de inversión, desde la etapa de la formulación, desde la etapa de ejecución, desde la etapa del cierre del proyecto, desde la etapa de los mobiliarios y el equipamiento, de la unidad gerencial de mantenimiento. Es decir, lo acabamos todo acá. Hicimos, lo que quisimos con este programa es que no solamente abarque los programas, sino también en este espacio de programa de inversión como tal, poder intervenir y hacer mejoras también internas, ¿no? Y finalmente, en la etapa de mantenimiento, que es el tercer componente, tenemos principalmente dos intervenciones, ¿no? La generación de instrumentos, de planes y manuales para la gestión de mantenimiento y estudios, generar estudios que evidencien la necesidad y la urgencia de las acciones de mantenimiento, ¿no? Acá es algo quizá un poco melancólico en cierto sentido, porque han habido intervenciones a nivel nacional que implican colegios emblemáticos, colegios estrella, digamos, ¿no? A nivel nacional o de alguna región que intervienen en una inversión de 80.000 a 100.000 millones de soles. Sin embargo, por falta de mantenimiento, como ustedes pueden saber también, se deprecia pues el equipamiento, la infraestructura como tal, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que atender, ¿no? Y esta es una estrategia para esa atención. Que no solamente los proyectos acaben con la infraestructura hecha, sino también que se tenga aquellos manuales, aquellos instrumentos para que se pueda hacer mantenimiento adecuado en los tiempos y plazos adecuados, ¿no? Y, digamos, estudios que evidencien, pues, que esto es realmente necesario, porque, digamos, por más que hagamos o implementemos o mejoremos más colegios, igual si no se atiende el mantenimiento, esto se deprecia, igual esta brecha se va a ir subiendo, ¿no? Y no bajando, ¿no? Que es lo que se quiere. Entonces, un tema importante también es cómo se organiza la institución para estos proyectos. Estamos hablando de 1.800 millones de soles, que a nivel Perú no son pocos y a nivel de intervención tampoco, ¿no? Entonces, de hecho, el PRONIET como tal, que es un organismo público del Ministerio de Educación, ya cuenta con proyectos anteriores, es decir, ya ejecuta proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer es cargarle, imagínense ustedes, de lo que ya tiene 60 proyectos más. Entonces, eso también implica una estructura o reestructuración de la organización, ¿no? Y como parte de esto, digamos, se exploró bastantes mecanismos, ¿no? Bastantes mecanismos. Finalmente, el mecanismo con el que nos quedamos es crear una unidad gerencial de proyectos especiales, así le denominamos, para, pues, que esto se centre, digamos, que toda la ejecución se centre a través de esa unidad gerencial, ¿no? Y que esta no se comparta, digamos, con proyectos remanentes, proyectos que ya están, digamos, en controversias a nivel nacional o internacional, entonces que también ahí, digamos, come mucho tiempo en la gestión propia, ¿no? Entonces, lo que quisimos es que este programa ejecute proyectos puntuales y todo ese equipo administrativo y técnico se concentre en esta unidad de gerencia. Entonces, ahora, respecto a la evaluación, nosotros tenemos a nivel Perú diferentes tipos de evaluación, ¿no? Una de ellas puede ser de rentabilidad y otra de ellas es digamos, una evaluación social, ¿no? Uno de estos tipos de indicadores que se usa en el sector de educación es costo-efectividad. Y, digamos, acá por los gráficos que pueden apreciar, esto implica cuánto es el costo y a cuántos beneficias, ¿no? Y a partir de eso, generas ese, digamos, ratio, ¿no? Ese indicador, de decir que por cada alumno se va a invertir 1.600 soles
digamos, para que tenga una infraestructura adecuada, de calidad y segura, ¿no? Este monto de 1.500 millones responde a el monto sin contar IGB, sin contar IVA o sin contar impuestos nacionales, ¿no? Porque como tal es un proyecto de inversión pública. Entonces, quería remarcar esto porque esta es, digamos, la metodología per se que contiene o que conlleva a la inversión pública nacional, ¿no? Es una matriz de marco lógico en donde se identifica cuál es el indicador de propósito e indicadores de fin último, ¿no? Respecto acá al indicador de propósito, como bien lo mencionábamos, quiere que los estudiantes se encuentren en condiciones seguras y que cumplan estándares, ¿no? A nivel base, en 2018, esto alcanzaba el 19% más o menos, y nuestra meta a través de esta intervención es alcanzar al 2025 27% aproximadamente, en que los estudiantes se encuentren, o el 27% de estudiantes en Lima Metropolitana se encuentre con estas condiciones. Y nuestro fin último es lograr que los estudiantes comprendan a nivel satisfactorio lo que leen y, digamos, también lo que aplican en las matemáticas, ¿no? Lo que entienden en las matemáticas. Y esto se mide a nivel de alumnos en 4º grado de primaria y 2º grado de secundaria. Digamos, es un indicador estándar a nivel nacional. Entonces, lo que se quiere es que con esta intervención se generen cambios, ¿no? Desde luego, a mejor, de esta comprensión tanto de alumnos de 4º grado de primaria como de secundaria, ¿no? Y desde luego eso también viene de un amplio análisis de literatura nacional e internacional, ¿no? que soporta esto. Finalmente quisiera indicar que esto no se logra, como todos sabemos, en la propia oficina o en la mesa, ¿no? Esto es salidas a campo. De hecho, esto es una UGEL, una institución, la UGEL 05 de una de las principales distritos de Lima Metropolitana que tiene la mayor cantidad de colegios a intervenir y también de alumnos y de población en general. Y, digamos, se busca pues que esto sea consensuado, ¿no? Porque si bien PRONIET como tal o esta institución es del sector, digamos, es del propio ministerio, pero es el ministerio que también debe coordinar con las demás gobiernos locales, municipios, gobiernos regionales y las propias instituciones educativas, ¿no? Entonces, seguro van a haber consultas y estamos prestos a ayudarlos. Ulises, te dejo acá. Gracias, vamos a compartir pantalla. José, ¿me copias? Sí Sí, se sí, sí. escucha, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de pronto, ¿cómo inicia la gestión de convenios en el PRONIET? Cuando iniciaron la formulación del programa de inversión y la formulación de proyectos, sabiendo la magnitud de, por decir, cada colegio es un proyecto 59, también hubo una misión del coordinador de preinversión de que también intervenga a nivel nacional. Entonces, dijeron, si van a intervenir a nivel nacional, que sean en los colegios grandes, los emblemáticos. Por ejemplo, en Lima, Perú, conocemos el Colegio Militar Leoncio Prado, que es mi colegio, Colegio Guadalupe, y a nivel nacional el colegio grandísimo, que son, por lo general, más de 1000 alumnos. Entonces, ¿qué hacemos? Los formuladores se encargan con su equipo técnico. ¿Y cómo hacemos el tema de la gestión de convenios? Porque eso es una relación de win to win, ¿no? De conversar con el beneficiario del proyecto, conversar con el formulador del proyecto, conversar con la autoridad y lograr las políticas de Estado. Entonces, justo me convocan de mi experiencia privada, un poco me presento. Soy economista de la Universidad Nacional de Callao, soy profesional certificado en COFIDE, tengo también la certificación de la OCE, el organismo de contrataciones con el Estado. He estado desarrollando contratos con el Estado cuando estaba en la gestión privada. También hice mi diplomado en formulación de proyectos en ESAM, un diplomado internacional también en Derecho Administrativo y Gestión Pública. También soy gerente de una compañía mía, UCE International. Y en la actualidad soy profesional de inversiones públicas en el Archivo General de la Nación del Ministerio de Cultura, y también en políticas y regulación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bueno,
soy Master Professional, ahora es experto, la certificación para actualizar, y de pronto, continuando con la experiencia que previa, por decir, privada y pública, justo José me dice, Ulises, necesitamos un profesional que tenga ese vínculo y esa autoridad informal de poder llegar a una alta dirección y decirle de manera muy sencilla que se va a beneficiar. Te conozco, nos conocemos de la universidad cuando hemos realizado eventos como estos y sé que siempre vas a poder estar apoyando esta actividad. Perfecto, vamos, le digo. Y comenzamos la aventura de poder conversar con cada gobierno regional y decirles que el enfoque de la intervención es integral, que se va a beneficiar muchos estudiantes con una infraestructura educativa de calidad. ¿Cuál es el efecto inmediato? El beneficio. Vamos a reducir brechas de infraestructura a nivel nacional. Vamos a hacer una cartera de inversión de intervención nacional inmediata. Puede ser gobernador, gerente de infraestructura, gerente nacional. ¿Y sabe cómo? Vamos a formular proyectos y también lo vamos a ejecutar, o capaz solo formular, ¿no? La mayoría de mis conversaciones con las autoridades era, por favor, formúlelo y ejecútelo. Perfecto, es un compromiso. Lo analizamos y de inmediato le vamos a dar la oportunidad de una respuesta. Ya lo mencionó José, el Plan Nacional de Infraestructura, aprobado en 2017, con el enfoque y la participación del Banco Mundial, justamente te dice, tienes que tener una estrategia del cierre de la brecha de infraestructura. Entonces, hay 3 criterios principales que tienes que desarrollar: el riesgo, la eficiencia y la equidad. Asimismo, existe un ranking, por decir un catálogo, de las características o el estado en que se encuentra cada institución educativa. Eso lo tiene la DIPLAN y nos comparten a nosotros y te brinda un ordenamiento. La entidad, en este caso PRONIET, la analiza y por ahí ya comienza a hacer la cartera de inversiones que justamente tiene que ser inmediata. En ese entonces, a nivel nacional, se estimaba un promedio de 20 colegios emblemáticos, de los cuales se logró 15 y los otros 5 estaban en formación paralela, porque cuando cierras el año siguen formulándose y se viabiliza el próximo año. Luego, cuando tú permites una cartera de inversión, justamente es ese enfoque, ¿no? Cierre de brechas, proyectos de desarrollo, proyectos que tienen resultados, el sector de educación es muy importante para el país, y que estos locales, cuando decías a la autoridad, tiene que tener más del 70% de riesgo de infraestructura, ¿no? Posiblemente colapsar o mayormente en mal estado. Asimismo le comentaba, señor, si vamos a intervenir un colegio grande, por favor, que esté saneado, ¿no? Por eso es una premisa muy importante para la viabilidad. Y asimismo, que no existan inversiones que podrían desarrollar una duplicidad. Y si la tiene, por favor, hay que cerrarla y en forma paralela conmigo vamos avanzando este tema. Justamente lo digo, ¿no? Mientras que los formuladores están desarrollando la formulación en per se, que tiene que hacer el registro de la idea, ¿no? La expresión de interés, tiene que desarrollar el diagnóstico, tiene que precisar cómo es el local, si tiene o no tiene terreno saneado, si tiene o no tiene un local cuando te rumben el colegio y tiene que ir al otro lugar, es el famoso plan de contingencia. Es ahí donde justamente dicen, debe haber un gestor de convenios. Me convocan, soy profesional, recuerdo, de gestión, control y seguimiento de los proyectos, donde salí y justamente como gestor del convenio, hablábamos con el representante de la región y siempre yo decía, por favor, gobernador, bríndenos la oportunidad de un representante de usted, de alta dirección, un asesor o un director. Asimismo, le pido, por favor, a su equipo técnico, capaz la unidad formuladora, la unidad de infraestructura, que ese local esté saneado y no tenga duplicidad. Y si está, desde ahora le voy diciendo cuál es la lista. Muy sencillo, una lista, estos son los locales. Entonces, eso me permite a mí desarrollar mi autoridad informal y generar compromisos. ¿Para qué? El objetivo, la viabilidad del proyecto. Nosotros le decíamos que la formulación tenía que ser en 1, 2 meses, máximo 3, en realidad 2, como hizo José, ¿no? En promedio de 4 meses, 5 meses, ya está viabilizado un proyecto de más de 1.800 millones de sol. ¿Qué pasa cuando tú viabilizas el proyecto? Justamente gestionas el convenio, te sirve el convenio suscrito para la viabilidad del proyecto, y de inmediato le informas al gobernador, porque es un compromiso, porque él justamente cierra su gestión y también tiene que mencionar que hay un proyecto viable en favor de la región. Llamémoslo productos justamente a estas fases que vamos a necesitar. Al inicio, una carta de interés.
Bueno, una buena práctica es que tengas una base de datos desarrollada en línea para otros profesionales, que le da formulación interna y externa a la institución. En realidad, tener una base de datos en cualquier organización, sea privada o pública, te va a permitir heredar. ¿Qué más? Remites ese informe, ese oficio, con un modelo de convenio, un modelo donde está ya prácticamente el contrato de lo que van a hacer ambas partes y cómo se benefician, ¿no? Normalmente son objetivos institucionales, cuál es el enfoque, formulación y ejecución, o formulación y evaluación. Y ya la ejecución se encarga la organización. Luego, siempre tienes que reiterar por correo, y más que todo haz mesa de trabajo. Esa es una buena práctica. Haz tu mesa de trabajo, reúne a varias regiones, y como eres un pastor de la gerencia de los proyectos, tienes que difundir el mensaje de beneficio. ¿Qué más? Esa base de datos tienes actualizada, y siempre compártela mediante un Drive, y hasta inclusive un WhatsApp, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me encontraba con autoridades que aún no conocían el WhatsApp, no conocían el Drive, no conocían llenar un documento en línea, y había ese tema de poder hacerlo muy sencillo para esas personas. En la fase intermedia necesitamos la opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, esta es la fase intermedia 1, y la fase intermedia 2 es que tiene que haber una opinión jurídica, mejor dicho. En la fase de presupuesto, tú, mediante un informe interno, vas a demostrar que, solicitar, perdón, los recursos para la formulación. En promedio, si me preguntan cuánto cuesta formular un colegio emblemático o un colegio nacional grande, está en promedio 200.000 soles, ¿no? Son más de $50.000. Es un equipo de 4 personas, estudios básicos de ingeniería, gestiones internas, pasajes, viáticos, a todo. Y si este colegio está, por decir, en la selva y más allá, entonces se incrementa más. ¿Qué más? En la parte de la ejecución hay dos puntos importantes. Seguro en sala está mi amigo Robinson, la de GPMI, que el concepto de incorporación en el programa multianual de inversiones. ¿Qué quiere decir? Que si tú formulas y viabilizas, también tienes que asegurar la ejecución. Capaz no hay presupuesto para ese año, pero sí puedes tú gestionar la incorporación en ese catálogo, en esa lista de inversiones en el próximo año o en el año en curso. Asimismo, cuando recibe la unidad de ejecutar el proyecto, va a pedir financiamiento de recursos disponibles, ¿no? En la fase intermedia, la OAJ, la Oficina de Asesorías Jurídicas, en realidad tienes que preguntarle a él, disculpa, ¿cómo quieres que te presente el informe? Es una buena práctica, ¿no? Entonces, tú le llevas un modelo de informe, un modelo de convenio, y él lo filtra, lo estandariza, y tú vas a completar esa información. De verdad, un checklist, hagámoslo así, de manera muy sencilla, y comenzamos a ponerle el peso legal, las normativas necesarias o las justificaciones. Inclusive, lo que decía José, el costo-efectividad, es un punto muy importante para ese informe. Y en la fase final, cuando ya se tiene la opinión de la OPP, de la OAJ, va a salir un informe con esas opiniones, y también un modelo de convenio para poder suscribir por el gobernador. Desde ya, ahí mismo tienes que informarle, señor gobernador, el convenio está suscribiéndose, por favor necesitamos su firma nada más. Así de manera muy sencilla hay que decirlo. Y a su asesor también. Entonces, nos comunicamos con la región, se le manda por correo, se le manda inclusive por medios digitales de WhatsApp, y ella lo está viendo. Llega a su escritorio por una mesa de partes, él ya sabe qué es el contenido del documento y simplemente tiene que informar para que vuelva. Es así el enfoque ágil que tiene que desarrollarse en este concepto. Asimismo, cuando ya firma el gobernador y vuelve al PRONIET, nosotros ya sabemos inclusive, entonces ya estamos haciendo el informe de la viabilidad del proyecto, porque ya estoy en el segundo mes en promedio. Inmediato el formulador tiene el informe de viabilidad, tiene el proyecto completado, ya ha sido evaluado previamente, falta solamente el convenio para que ingrese al banco de inversiones y se viabilice. En ese entonces recuerdo que estábamos también noviembre, diciembre, y José estaba en paralelo haciendo el programa de inversión, y los otros formuladores también seguían formulando. Era una aventura estar, inclusive hasta el mismo 24 y el 26 de diciembre, y luego el 30, 31 estábamos siguiendo elaborando. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ya se viabiliza, tienes que compartirle el código único de inversiones al gobernador o su representante. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere un convenio o mostrar en el convenio? Normalmente problemas que busca solucionar. Entonces ahí lo vas a trazar, ¿no? Con números, por ejemplo,
el porcentaje de infraestructura que tiene, los problemas que tiene. ¿Qué más? Las características de la contraparte que favorecen el cumplimiento del objeto. No, el objeto fundamentalmente es desarrollo un proyecto para formular y evaluar o solo formular y ejecutar. Conviene formular y ejecutar, paquete completo como es. Luego, ¿qué más? El ámbito geográfico. Como le decía, la intervención es a nivel nacional. Entonces tiene que ser en lugares donde se necesite que sea ese impacto de un colegio, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en Piura, había un colegio que tenía una proyección de 3.000 alumnos y para más. Pero imagínense, el colegio era tan pequeño que ya estaba rebalsando, que tuvo que fusionar con otro colegio. Imagínense, ya era 3.000, 4.000, 5.000 alumnos en promedio, y ahí tenías que ir pensando desde la formulación, ¿dónde vas a llevar esa población estudiantil temporal a un terreno tan grande mientras van a ejecutar ese colegio? Un colegio como ese cuesta más de 80 millones de soles. ¿Qué más? Los objetivos. Normalmente los objetivos son objetivos institucionales del PEI, ¿no? Del Plan Estratégico Institucional. Tienes que identificar los beneficiarios del convenio, en realidad en ese gobierno regional y la autoridad del Ministerio de Educación. Los compromisos asumidos, desde ya le hemos estado mencionando, desde la carta de interés, desde el compromiso, cuáles son los compromisos propiamente. El costo de efectividad, lo ha comentado José, que también para un proyecto se hace. Las opiniones técnicas adicionales. ¿Qué quiere decir las opiniones técnicas adicionales? Que podrían haber decretos supremos o documentaciones en marco legal que pueden reforzar que ese convenio se pueda agilizar. Recuerdo que luego de estos proyectos a nivel nacional, el 2020 en marzo, justamente antes de la pandemia, me convocan para hacer otro convenio en donde el anterior presidente Martín Vizcarra Moquegua había sacado un decreto supremo en donde decía, Minedu se encarga de la formulación y ejecución. Y como estaba nuestro fallecido amigo José Villanueva, en reunión le dijeron, por favor, usted como coordinador de evaluación en PRONIET se encarga de la formulación y ejecución. Volvió a oficina y me dijo, Ulises, me tienes que apoyar, pues este convenio tiene que salir en un mes. Y lo hicimos. ¿Qué más? Un cronograma de actividad de la formulación y ejecución, luego el requerimiento de personal, que más que todo, como le decía, era el presupuesto, sustento del gasto, lo que le decía, ¿no? La inversión va a ser incluida en el PMI, ok, y de pronto también tienes que pedir recursos presupuestales para la ejecución, también. Y los resultados esperados, los indicadores, justamente José también lo dijo, ¿no? En la etapa de la formulación de un programa de inversión. Y la vigencia de un convenio normalmente es la misma de la formulación y ejecución, en promedio más de 2 años, más de 3 años, por decir así. Tienes que decirle eso a la autoridad. Buenas prácticas. Identifica a los involucrados. Haz tu matriz de influencia baja, media y alta. Por ejemplo, una autoridad, sí, al inicio es alta, pero en la formulación, ¿saben quién tiene mayor influencia? El director del colegio, porque el director del colegio puede ser que puede influir los docentes y digan, no queremos que el colegio se haga. Entonces tienes que saber medir esa influencia. Entonces una reunión de bajo nivel con el director del colegio, la comunidad de padres de familia y también con los docentes. Entonces comienzas a mitigar ese posible riesgo. Crear vínculos y compromisos. Acá los actores principales son los beneficiarios. Quiere decir, el director del colegio, la junta de profesores o docentes, la población estudiantil, que son los padres de familia APAFA, y de inmediato comprometerlos a ellos con el proyecto, porque solamente nosotros estamos en la etapa de formulación, que son unos meses. Nosotros tenemos que crear ese vínculo positivo de la ejecución, porque va a ser para su beneficio. Entonces, con esa energía positiva, firmamos lo que es el acto involucrado y lo elevamos al gobierno regional. Entonces, y también vamos a una reunión de sensibilización con el gobierno regional y decirle, necesitamos su compromiso de la Dirección Regional de Educación, la dirección local, que es la UGEL. Asimismo, tienes que tener una base de datos actualizada. ¿Qué significa? Que, como todo gestor público, puede ser que el primer mes del año seas el director de infraestructura y al segundo mes ya no lo eres. Entonces tienes que tener mucha comunicación. Inclusive, con quien tienes que tener mucha comunicación es con la secretaria de ese director, de ese asesor y del gobernador regional. Una muy buena amistad. Por ahí, saludos para Cajamarca, que la señorita Rosario era muy ágil para esas comunicaciones. Usar datos y archivos en línea. Es muy bueno utilizar eso
porque te permite desarrollar los informes en línea con otros pares, ¿no? ¿Qué más? Metas cortas por fases. Por ejemplo, la carta de interés cuando se firma es que tienes el compromiso y eso tienes que celebrarlo. Como ya has hecho una sensibilización de involucrados, ellos ya comienzan a sentir ese informe y lo publicas en sus grupos, porque desarrollamos grupo de WhatsApp también. ¿Qué puedo decir por este gráfico? Es el nivel de influencia, mejor dicho, es la brecha de infraestructura de locales educativos que falta por cubrir. Mayormente lo van a ver en Cajamarca, Puno, Loreto, hay mucha brecha por cubrir, hay muchos locales educativos. Entonces pongo acá a nuestro representante de Tupac Amaru, tú tienes que estar participando en esta actividad. Y es lo que nos apasiona, José, a mí, ser servidores públicos, ser parte de esta gestión pública, ¿no? Y saber de que, por ejemplo, mi hija de 3 años, de aquí a 10 años, podría estar estudiando en un colegio como estos, y decir, qué bueno, estuve en esta gestión. ¿En qué quiero terminar? Que justamente José dijo, hacerse una oficina de proyectos especiales justamente involucrada en el beneficio y enfocada en estos colegios. Para la bendición de la gestión pública, en el 2020, luego al inicio de la pandemia, en marzo, abril, se hizo un decreto supremo, 011-2020, en el caso Minedo, en donde creó el proyecto especial de inversión pública. ¿Qué significa? Que consolida y crea una unidad ejecutora que pueda concentrarse en la ejecución de 75 colegios a nivel nacional, que le decían los bicentenarios, y eso lo promulgó Martín Vizcarra el 28 de julio del año pasado, de los cuales yo participé entre 60 a 75, que son 16 locales educativos. Vamos a ver, como le decía, Puno, Cajamarca, Lima, Callao, Junín, Ucayali, La Libertad. Entonces, gestionando con más de 5 gobiernos regionales y el consolidado de inversión de más de 400 millones de soles. ¿En cuántos meses? En menos de 4 a 6, entre medio de 6 a 4 meses en promedio, porque cada uno será de 1 o 2 meses. Y esta buena práctica, que fue hasta marzo 2020, se replicó para el 2020 para más proyectos que eran los colegios nacionales grandes, que han sido promedio de 49 locales educativos y más de 25 convenios, porque una buena práctica también que voy a mencionar es que tú tienes que lograr consolidar un convenio por región. Por ejemplo, acá hay un convenio, y si ves otra región tienes que consolidarlo por así. Es un convenio específico. Capaz me dirá un profesional, ¿y por qué no hacer un convenio completo por todas las regiones? Lo que pasa es que tiene que ser específico por región, porque justamente tú estás diferenciando cuál va a ser la formulación y cuál va a ser la ejecución. Esto tiene un tratamiento legal detrás. Entonces, en la experiencia que tuve también me volví un poco abogado porque tenía que ver qué componente legal se puede colocar, porque recuerdo que en un inicio, cuando se gestionaban los convenios, de pronto lo más importante era saber si se podía intervenir a nivel nacional, porque cuando tú ves el PRONIET, dice el PRONIET, solo se puede intervenir en Lima metropolitana y por convenios a nivel nacional. Ok, ¿y cómo le dices al gobierno regional que vas a intervenir su local educativo? Bueno, ahí la otra ley, que es la ley de gobiernos regionales, donde ellos impulsan los sectores de salud, educación, desarrollo. Y por ahí le mencionamos que la ley nos permite poder atender eso. Entonces, ahí queríamos conversando sobre todo esa idea. Bueno, eso es el compartir una experiencia. Estamos dispuestos a escuchar las preguntas, las oportunidades que puedan hacer. Y muchas gracias por todo. Excelente, Ulises. Excelente, José. Muy buena presentación. Felicitaciones. Realmente que ha sido muy, muy aleccionadora. Vamos ahora, Cristian, por favor, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Sí, aquí en el chat no tenemos preguntas, Edith. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano. Guillermo, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Entiendo que en este tipo de proyectos hay... ¿Te escuchamos, Guillermo? No lo oyo. ¿Se fue tu audio? Guillermo.
Parece que tiene problemas de audio. Sí, aquí tengo una consulta. Sí, nos dice si pueden compartir, Ulises, las diapositivas en los chats que tenemos de Global. Sí, claro, yo terminando se lo comparto la diapositiva. Perfecto, Y gracias. estoy dispuesto a hacer inclusive hasta un taller para la gestión de una formulación de un programa de inversión y gestión de convenios. Excelente. ¿Alguien más por ahí tiene una pregunta? Hola. O comentario también. Ya, creo que se conectó Guillermo. Sí, Guillermo, Hola. te escuchamos. Disculpen, se me cayó la señal. Bueno, entiendo que este tipo de proyectos, el mayor desafío es los stakeholders, porque tienen muchos frentes, ¿verdad? Entonces, imagino que una estrategia de comunicación es clave. Entonces, les pediría si nos pueden comentar cómo realmente gestionaron el plan de comunicaciones y de gestión de los stakeholders. En principio, por el lado de convenios, y también José lo puede mencionar por el lado de la formulación de programa de inversión, es que yo puedo hacer una matriz de involucrados. En la fase inicial, quien tienes a tu frente brindándole el beneficio de un proyecto es el gobernador, el presidente regional, por decir, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca, el presidente regional estaba como director de todos los gobiernos regionales a nivel nacional y era el gerente general quien estaba en su reemplazo. Entonces tenías que reunirte con dos autoridades. El beneficio era formular y ejecutar el proyecto, formularlo en un promedio de 2-3 meses y ejecutarlo en lo más próximo. Este año se está desarrollando ya la fase inicial documentaria de un expediente técnico. Mejor dicho, del 2019, 2020 lo viabilizaste, el 2021 vas a ejecutar. Entonces se traslada esa buena práctica, esa base de datos, esa información, esos contactos, justamente para transferir las comunicaciones a la autoridad. José, ¿tú tienes comentarios con respecto a la fase de programa de inversión? Sí, bueno, de hecho es muy buena pregunta, Guillermo. Gracias. Sí, la parte fundamental, es como indica las buenas prácticas, es inicialmente identificarlos, ¿no? Y de hecho hay muchas aristas. Dentro del programa de inversión no solamente son las instituciones educativas, sino también es, digamos, el encargado de todo un segmento de instituciones, el director general de la provincia, el director general de la región, hasta la misma institución, ¿no? Hasta la misma institución del propio Minedu, porque hay que recordar que esto baja de política más macro, ¿no? De constitución, baja de políticas sectoriales, políticas ya más específicas. Entonces hay que conversar con el viceministra, viceministerio, directores de línea, en fin. La estrategia que nos funcionó, creemos, muy bien, es segmentar estos interesados, estos stakeholders, y, digamos, asignar qué personal lo ataca o qué personal lo atiende. Por ejemplo, en el caso del programa de inversión como tal y, digamos, ir a las cabezas de directores, de gobierno regional, del propio ministerio, se conformó un equipo, ¿no? Un equipo liderado por un compañero mío, Javier Mejía, y Ana Carlín, que atacaban directamente digamos, a las grandes cabezas de áreas, de direcciones de gobiernos regionales, ¿no? Y por otro lado, digamos, a los padres de familia, a los comités, a las APAFAs, a los propios directores de los colegios, de las UGELES, ¿no? Estas unidades que gerencian diferentes o un agrupamiento de instituciones. Eso lo realizaba el propio equipo formulador del propio proyecto, o sea, del mismo proyecto, ¿no? Ellos se encargaban de atacar y de, digamos, aminorar, digamos, algunos riesgos directos, ¿no? Un caso bien particular que nos sucedió es que, bueno, bastantes de estos en realidad, es que
digamos, para declarar viabilidad de cada proyecto de los 59 proyectos, lo que se necesita es tener también, digamos, la contingencia, es decir, dónde vamos a trasladar esos alumnos mientras se ejecuta el, el proyecto como tal, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de acompañar a un equipo de proyecto a ATE, que es un distrito también de Lima, y identificamos que una institución, que esta institución educativa a unos 500 metros, más o menos había un instituto superior, público también, que tenía un espacio ahí, ¿no? Tenía un espacio para poder albergar a estos estudiantes. Entonces conversamos directamente con la, digamos, directora de ese instituto y resultó que había que negociar justamente ese espacio, ¿no? Curiosamente, lo que pudimos averiguar es que ellos estaban buscando, o sea, el instituto público estaba buscando el licenciamiento institucional. Digamos, es una carta de garantía donde dice que el estudiante está en una condición de calidad o está en una institución que brinda calidad educativa, ¿no? Entonces, y yo particularmente he hecho bastantes consultorías en universidades, en colegios y en institutos para ver licenciamiento. Así que le dije, entonces, ¿por qué no mejor programamos, le parece si programamos algún taller para explicarle cuáles son estas condiciones, estos compromisos? Y mientras podemos ir conversando también con el consejo del instituto para que nos puedan ceder ese espacio, ¿no? Del terreno que tenían sin usar. Entonces, de hecho, hay micro cosas que también suceden por cada proyecto. Y este es un tipo bien anecdótico que recuerdo, ¿no? Sí, eso sería. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Sí, aquí Ulises José tenemos... Perdón, continúa Ulises. Sí, algo que quiero acotar es que dentro del, llamémoslo como tipo gasto público, ¿ya? Cuando una entidad pública justamente va a ejecutar un proyecto, lo que dijo José, ¿no? A tu alrededor tienes que buscar ese eje de referencia cercano al colegio y tienes que lograr tener un local que sea también público, inclusive del Ministerio de Educación, para que se pueda utilizar como espacio para trasladar la población, eso se llama la contingencia, y la gestión es el plan de contingencia para que llegue ahí, y que sea de la misma, el pliego. De pronto, vas a tener que negociar con la municipalidad, vas a tener que negociar con institutos, vas a tener que negociar con personas privadas, empresas. Entonces, imagínense a nivel nacional cómo es eso, imagínense a nivel provincial, local, ¿no? Hubo un momento en el cual, en mi experiencia, me acuerdo que el IPD en Piura tenía que ceder el local y comenzaba como a haber 4 meses en pedir la opinión de que IPD, ojo, IPD pertenece al Ministerio de Educación, ¿eh? Pero tenía que pedirle IPD Piura a IPD Centro, y IPD Centro decirle al Minedu que queremos utilizar un local en favor de eso, porque no es buena práctica de que en la formulación del proyecto digas, ya, ok, vamos a alquilar un local, vamos a comprar un terreno, porque ahí generarías un gasto no eficiente del tesoro público. Y puedes incurrir inclusive en una contratación por error. Entonces, los profesionales de proyectos somos una suerte de abogados, arquitectos, ingenieros, psicólogos, pastores, que eso tenías que desarrollar. Gracias. Ok, Ulises José, aquí tenemos una pregunta. Dice, debido a temas de inflación y diferenciación cambiario y los tiempos entre formulación e implementación son generalmente amplios, ¿qué estrategia implementan para no ver afectados los proyectos? Ya. La etapa en que se ha mostrado es la etapa de preinversión, ¿no? La siguiente es la etapa de inversión como tal. En la etapa de inversión como tal, digamos, los pasos siguientes es establecer un estudio, un expediente técnico, ¿no? En esa etapa del expediente técnico, lo que se realiza es el ajuste justamente del tema presupuestal.
por diferencia, no sé, cambios de ese tipo, no sé, porque el metro cuadrado no era un sol, sino era un sol 20 o un sol 50, entonces es recién en esa siguiente etapa en el que se ajusta a mayor detalle el tema presupuestal. Y eso también implica la coyuntura que vive, digamos, el Perú como tal, ¿no? Bueno, y lo bueno también es que está en moneda nacional, no tanto en moneda extranjera. Si lo hubiéramos formulado quizá en moneda extranjera, ahí sí como que volábamos en presupuesto. Uh-huh. Perfecto, y aquí no tenemos más preguntas en el chat. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario final antes de terminar, amigos? Eddie, disculpen, quiero hablar de una experiencia. En la actualidad yo estoy en la Unidad Formuladora de Archivo General de la Nación, Ministerio de Cultura, y estoy también a la par haciendo el seguimiento de la ejecución del nuevo local del Archivo General de la Nación. Son, en principio, en etapa de formulación, justamente para alimentar el anterior comentario, es 182 millones, ¿no? Y el 2017 se viabilizó con formato Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, y de ahí justo cambió a invierte y se quedó ahí en el umbral. Tuvo que salir un decreto supremo, una intervención del ministerio en favor de ser un patrimonio cultural bicentenario y se va a ejecutar. A partir del 2019 ya tiene cuota para poder ejecutar, sino que faltó un componente llamado el plan de contingencia, que es trasladar a la comunidad del archivo general hacia un local. Entonces esto demanda un incremento. Entonces se le ha ampliado hasta 192 millones de soles. Pero estamos hablando de justamente la etapa de inversión y ahorita hay esa disyuntiva de que tienes presupuestado el dinero en la etapa de expediente técnico, sin embargo, no vemos este tema de la pandemia y está incrementando los costos inclusive. Porque el trasladar es una logística, son precios de mercado, el precio es más alto, por ejemplo, el petróleo ha subido, ¿no? Entonces hay un incremento, ¿no? Donde se va a sincerar en el expediente técnico y se acerca más a la verdad. Y en la etapa de ejecución, si fuera un proyecto a nivel nacional, por decir como digo, la selva, va a incurrir inclusive hasta más costos. Pero ya en esta etapa de expediente técnico se va más real, ¿no? Gracias. Excelente. Excelente, Ulises. Excelente, José. Ha sido un placer, realmente un gusto tenerlos con nosotros y además hemos aprendido mucho de todo lo que han explicado. Les agradecemos por su generosidad, también por este compartir de conocimientos. Y le vamos a dar un fuerte aplauso, amigos, todos démosle un fuerte aplauso a José y a Ulises. Muchas gracias por su conocimiento. Y ahora sí vamos a tomarnos la foto de hoy día de la sesión. A ver, vamos a tomarnos la foto, ¿qué les parece? Marcelito, si puede, Babín, si puede dejar de compartir para que puedan aparecer todos. Si pueden dejar de compartir pantalla. Ulises, no sé si puedes dejar de compartir pantalla para poder poner la imagen de todos. ¿O quién la tiene en la pantalla? Ulises, sí. Ya está. Muy bien, listos, amigos. Tienen su cámara para tomar la foto del fin de semana. Muy bien, que la pasen muy bonito, que tengan un bonito fin de semana. Vamos a tomar la foto final de la sesión de hoy día. Excelente. Muchas gracias, Ulises, muchas gracias, José. Que pasen un bonito fin de semana, cuídense. Gracias. Buenas noches, feliz fin de semana. Gracias, gente. Buen fin de semana. Un abrazo. Gracias, buen fin de semana. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Chao, Ceci. Chao, Eddie. Ricardo. Chao, Cristian. Ricardo, un abrazo.